Bienvenidos a nuestro podcast literario. Hoy exploraremos obras literarias clásicas desde una perspectiva de independencia en Norteamérica, específicamente en el contexto de Estados Unidos. Y las obras a tratar el día de hoy son Tom Walker y el Diablo de Washington Irving y El color púrpura de Alice Ward. Y para esto tenemos con nosotros a dos expertos para analizar estas obras maestras de este enfoque. En primer lugar, tenemos a nuestra escritora Ariani Rollero, que también es experta en la obra de Irving, y a Winifred Ford, especialista en estudio de géneros y literatura norteamericana. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, Moisés. En primer lugar, quiero citar un mensaje que está relacionado con la temática que vamos a abordar el día de hoy. Es un mensaje del expresidente John Kennedy que mencionaba durante toda su presidencia que la independencia no es solamente un evento histórico, sino también un ideal duradero que va inspirando de generación en generación. Me parece que este mensaje está muy relacionado, además con la temática, llega a inspirar a esos escritores norteamericanos que de alguna manera se basan en el texto histórico para poder escribir en sus obras o algún elemento, algún rasgo que está dejado en estas obras o en sus libros. Gracias por la invitación, Moisés, y estoy completamente de acuerdo contigo, Winifred. Se sabe que la literatura norteamericana a menudo toca temas que nos regresan a la época colonial, a la segregación racial y también a rasgos que dejaron de lado en la época independencia. Bueno, es un placer para mí tenerlas aquí en este maravilloso programa. Y antes de comenzar esta temática, quisiera que nos regalaran una pequeña síntesis de estas obras a tratar el día de hoy. Por supuesto, El Diablo y Tom Walker es un cuento escrito por Washington Irving que narra la historia de Tom Walker, un hombre códice mezquino que vive cerca de un pantano en Nueva Inglaterra. Él, cuando iba al bosque, se encontró al diablo y este le ofreció dinero a cambio de su alma. Él primeramente rechaza la oferta, pero luego decide aceptarla. Poco tiempo después, Tom Walker se convierte en un mezquino prestamista, pero esta riqueza viene también con su desgracia, porque poco tiempo después el diablo viene en busca de su alma y Tom Walker desaparece misteriosamente, dejando solamente sus posesiones materiales. La historia toca diferentes temáticas como lo son la codicia, el castigo y la hipocresía religiosa. En el caso de Color Púrpura es una novela epistolar, es decir, una novela narrada a partir de cartas. Esta nos cuenta la historia de Sally, la protagonista, que es una mujer afroamericana del sur de Estados Unidos a comienzos del siglo XX. Esta además sufre abuso tanto emocionalmente como físico de su padrastro y luego de su esposo Albert, a quien fue vendido por su padrastro. Esta además es una historia que es muy conmovedora porque lleva tomando fortaleza y tomando como ese consuelo de todo lo que ocurrió a partir de sus amistades, que son mayormente mujeres, específicamente un personaje que me parece muy interesante que se llama Chu Every, que es una mujer que representa como todo lo contrario que se tenía en la sociedad de lo que era una mujer. Ella era liberal, estaba soltera, representada, no se dejaba por ningún hombre. En cambio, en ese tiempo la mujer era más reprimida, más como por su esposo, hacerle caso a su esposo, incluso se dejaba golpear en el caso de Sally. Y ella fue viendo ese ejemplo de Chu Every y fue como abriendo los ojos. Entonces la historia muestra como esa parte conmovedora donde ella se va liberando, va buscando su autonomía a partir de este ejemplo de este personaje. Y la historia nos muestra como esa lucha que tiene ella por su autonomía y su búsqueda de identidad y esta experiencia afroamericana de la mujer específicamente en el contexto de Estados Unidos. Muchas gracias, querida Winifred. Ahora exploremos un poco de cómo la independencia se refleja en la parte de América del Norte según estas obras. Para ello les tengo una pequeña pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son algunos rasgos dejados por la independencia de Tom Walker y el Diablo? En El Diablo y Tom Walker vemos cómo la independencia de los Estados Unidos se refleja a través de un ambiente colonial y las tensiones sociales de la época. La historia está impregnada de un sentimiento de rebelión en contra de las normas establecidas, reflejando la lucha de los colonos por la autonomía individual y también la libertad de ellos mismos. Además, yo pienso que en esta historia de Tom Walker y el encuentro con el diablo también podría interpretarse como una alegoría a lo que es la búsqueda de independencia económica y política en una nueva nación. Podemos ver que además en este encuentro y en el pacto que hicieron estos dos
se puede ver cómo esto refleja esas consecuencias o los impactos negativos de querer buscar el éxito a todas costas sin importar. Y yo pienso que además es algo como que resuena mucho en el contexto post-independencia y en la época colonial y también post-colonial. Gracias, chicas, excelentes aportes. Ahora me gustaría que nuestra invitada Arianis compartiera con nosotros un fragmento de Tom Walker y el Diablo, alusivo a cómo la ambientación colonial es reflejada en la independencia. Por supuesto, Moisés, un pasaje que representa este aspecto es cuando Tom Walker va al bosque en busca del diablo. Irving hace una detallada descripción del paisaje, haciendo hincapié en los árboles centenarios y en la densidad de la vegetación en el entorno. El bosque refleja el entorno tanto físico como simbólico, porque se cruzan las raíces de los colonias pasados y la lucha por la libertad y la prosperidad. Excelente análisis, Harry, pero ¿qué rasgos encontramos en color púrpura que reflejan esa independencia en América del Norte? En el color púrpura, la independencia de Norteamérica se refleja a través de la lucha de los personajes afroamericanos por la emancipación y la igualdad social de Norteamérica posterior a la independencia. La novela muestra cómo las mujeres, específicamente Celine, luchan por la opresión y la igualdad de género y racial. Sí, de hecho a mí me parece que esta novela explica muy bien todas esas complejidades de la identidad afroamericana. Por eso es que se da pues una nación recientemente independizada y que luego también está recientemente abolida la esclavitud. Por eso es que existe una tensión entre la comunidad negra y la sociedad blanca, que siempre busca ser la dominante. Es por eso que se destaca mucho la independencia más que todo personal y cultural de los afroamericanos, específicamente en este contexto de Estados Unidos, de Norteamérica, donde ellos intentan a través de todo, a pesar de todo lo que han sufrido, buscar esa libertad, buscar su dignidad, sin importar nada, sin importar todo, que aún así en esa historia como tal se ve mucho, y que a pesar de que la esclavitud ya está abolida, todavía está esa sociedad blanca tratando de dominarnos y de no dejar que se libere. Fascinante descripción. ¿Podrías por favor compartir con nosotros algún pasaje del color púrpura que ilustre cómo esa lucha por la emancipación refleja la independencia en Norteamérica? Por supuesto, Moisés. De hecho, el pasaje que más me gustó de lo que es la historia del color púrpura me parece cuando Celie toma la decisión de empezar a escribir cartas a Dios para expresar sus sentimientos y sus pensamientos más íntimos. Esto lo hace como una forma de liberarse, de tomar autonomía en una sociedad donde está dominada por los hombres blancos, desafiando esa sociedad de dominación que tenía ya por los hombres blancos. Y además de eso, siento que esto es como un acto de resistencia. Esas cartas ya les luego, mientras ella escribía todo lo que pensaba, todo lo que sentía, cómo se sentía al liberarse, es un acto de resistencia y de perseverancia que muestra cómo los afroamericanos tienen esa lucha interior en la cual se va esa forma de buscar esa emancipación y esa igualdad en esta sociedad que está dominada por decirlo así, la raza dominante, que son los blancos. Interesante contraste, pero ¿cómo creen ustedes que estas obras contribuyen a nuestra comprensión de la independencia en Norteamérica? Estas obras nos ofrecen una visión multifacética de la independencia de América del Norte, explorando tanto sus ideales como sus contradicciones. En El Diablo y Tom Walker nos alertan del peligro de la codicia desenfrenada en cuanto a el color púrpura. Nos recuerdan tanto las luchas como los logros de los afroamericanos en busca de la libertad y la justicia en otro país. Sí, por otra parte, yo creo que estas obras nos invitan a reflexionar sobre cómo estos hechos de la independencia, de la esclavitud, nos hacen como ver cómo esto moldea la identidad y la cultura norteamericana, y cómo se da esa búsqueda esa persistencia por esa búsqueda de una sociedad más equitativa y más inclusiva. Es por eso que actualmente en este contexto todavía existe el racismo, cuando ya esos rasgos que dejó la independencia en la época colonial, esos rasgos específicamente de la época colonial, es algo que todavía está presente, y aunque eso haya pasado hace muchísimos años, aún queda como esos rasgos que están reflejados en lo que es el racismo. Bueno, en lo personal estoy totalmente de acuerdo. Pienso que en la literatura persisten rasgos de hechos históricos que permiten
que la sociedad pueda saber y conocer a profundidad la historia. Pero, ¿cómo la literatura norteamericana nos permite ver reflejado estas realidades? En el caso del Diablito Walker, cuando Tom se adentra al bosque en busca del Señor Oscuro, este le deja saber que ese lugar era el antiguo refugio de los indios para esconderse de los colonos. Es como si disimuladamente nos quisieran dar a entender parte de la historia de ese país. Bueno, también en el caso del color púrpura, Alice Walker nos expresa de una manera no tan sutil. De hecho, este libro fue censurado en algunas partes porque, no solamente porque los críticos decían que tenía un mensaje muy feminista, sino también decían que la violencia que se mostraba en el libro que vivían los afroamericanos era muy explícita. Pero yo no estoy segura que incluso en esa época esa violencia puede ser igual o hasta peor de lo que ella lo describía, porque es una realidad. Entonces me parece que ella nos fue contando cómo esas consecuencias de lo que fue la independencia de la época colonial aún siguen vivas pues en esa época del libro y en esta época actualmente. Maravilloso y revelador análisis. Pero bueno, lastimosamente hemos llegado al final de este gran programa. Agradecido con nuestras expertas Winifred y Arianis por su gran análisis en Tom Walker y el Diablo de Washington Irving y El color púrpura de Alice Walker. En este caso, desde una perspectiva de la independencia histórica a través de la literatura norteamericana. Y bueno, a ustedes, nuestros queridos televidentes, nos vemos en un próximo capítulo de Entre Letras.